Hoy nos adentramos, en el mundo de los trastornos de ansiedad. Un mundo complejo, sí. Tenemos bastante material basado en clasificaciones diagnósticas y la idea es, bueno, sacar lo esencial. Claro. Porque la ansiedad, en principio, es una señal, ¿no? Nos alerta. Es adaptativa, sí. Una reacción normal. Pero, ¿y cuándo esa alarma se dispara y no para? Y, vamos, empieza a dominar tu vida. Ahí está el problema, justo. Cuando se vuelve patológica. Pues eso, vamos a ver las claves de varios de estos trastornos hoy. Fobia específica, ansiedad social, pánico. Exacto. Todos comparten, fíjate, esa anticipación temerosa, esas conductas alteradas, pero cada uno con sus matices, Entenderlos bien es fundamental. sin duda. Venga, empecemos por la fobia específica. Aquí hablamos de un miedo o una ansiedad, bueno, brutal, ¿no? Casi instantánea. Sí, ante algo muy concreto. Eso, animales, volar, inyecciones, sitios altos. Lo que sea. Y lo característico es eso, ¿no? La evitación activa. O eso, o si no queda otra, lo soportan, pero fatal. Con una ansiedad tremenda. Y muy importante, la reacción es totalmente desmesurada. Nada que ver con el peligro real. Desproporcionada, sí. Y además, no es cosa de un día. Tiene que persistir en el tiempo, ¿eh? Típicamente 6 meses o más. ¿Vale? ¿Y el tratamiento aquí? Pues mira, aquí lo más interesante es que la terapia de exposición, o sea, enfrentar eso que se teme poco a poco, Es lo que mejor funciona. es la de elección, ¿sí? Las terapias cognitivo-conductuales también ayudan, claro. Pero fíjate qué curioso, los fármacos aquí parece que no aportan mucho. Ya, aunque exponer a alguien a su mayor miedo. Hombre, fácil no es. Sobre todo si es un niño, claro. Tiene su miga. Intenso se centra en situaciones, bueno, sociales, donde uno siente que le pueden evaluar. Como charlar con gente, comer en público, dar una charla. Exacto. El miedo de fondo es a meter la pata, a hacer el ridículo, a que se note que estás nervioso, a ser humillado, Y de nuevo la misma historia. O se evitan esas situaciones a toda costa. o se aguantan con un sufrimiento enorme. Y la reacción, otra vez, exagerada y persistente. Más de 6 meses. Y esto se ve en varios niveles, ¿sabes? Por un lado, lo cognitivo. La persona está todo el rato pensando qué van a decir, seguro que lo hago mal, se van a dar cuenta. Una autoevaluación constante. Hipervigilante a las reacciones de los demás. Eso. Luego, lo fisiológico. El corazón a 1000, la boca seca, te pones rojo, tiemblas. Y claro, preocupan sobre todo los síntomas que se ven. Claro que los demás lo noten. Y finalmente, la parte motora, pues conductas de escape o directamente la evitación, no ir. ¿Y esto cómo se diferencia de ser tímido, sin más? Bueno, es una buena pregunta. La timidez se considera a veces como una forma más leve, ¿no? Menos intensa, más pasajera. Y también hay que distinguirlo del trastorno de personalidad evitativa, aunque, bueno, a veces se solapan mucho, casi como un continuo. Vale. Vayamos al trastorno de pánico. Uf, este es intenso. Se define por los ataques de pánico, pero no uno cualquiera, no. Tienen que ser imprevistos y repetirse. Exacto. Imprevistos y recurrentes. Y un ataque de pánico es, bueno, imagínate una ola súbita de miedo o malestar intensísimo, Que sube muy rápido en minutos. sí, alcanza el pico enseguida. Y viene con un montón de síntomas físicos, palpitaciones muy fuertes, sudoración, temblores, sentir que te ahogas. Dolor en el pecho, náuseas, mareo. Y sobre todo, un miedo horrible a perder el control, a volverse loco o incluso a morir. Puede venir de repente, estando tranquilo o ya con un poco de ansiedad. Pero para el diagnóstico no basta con tener ataques. No, eso es crucial. Al menos uno de esos ataques tiene que ir seguido de, pues un mes o más de preocupación. Preocupación por tener más ataques. Exacto. O de cambiar tu comportamiento de forma significativa para evitarlos. Dejar de hacer cosas, no ir a sitios, Es muy incapacitante, ¿verdad? muchísimo. Y tiende a cronificarse. Suele asociarse a periodos de estrés fuerte. La gente se preocupa un montón por su salud, piensa que tiene algo grave en el corazón o neurológico, Iban mucho al médico. constantemente. Pero, irónicamente, a veces en atención primaria no se detecta bien o no se trata adecuadamente. ¿Y el tratamiento? Pues aquí los tratamientos cognitivo-conductuales, como los de Barlow o Clark, son los que tienen más evidencia. Se basan en psicoeducación, entender qué pasa, ¿Romper el ciclo del miedo al miedo? justo, con exposición a las sensaciones físicas que dan miedo,
reestructuración cognitiva para cambiar esas interpretaciones catastróficas y a veces técnicas de relajación o respiración. Entendido. Y muy ligada a esto, a veces está la agorafobia. Sí, aunque no siempre van juntas, ojo. Vale. La agorafobia es ese miedo o ansiedad intensa, pero ante situaciones concretas, ¿no? Como usar el transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados. Hacer cola, estar entre multitudes, incluso salir solo de casa. Tienen que ser 2 o más de estas situaciones. Y el miedo es ¿a qué? A que si te da un ataque de pánico o síntomas parecidos, escapar sea difícil o no te puedan ayudar. Ese es el kit, el miedo a quedar atrapado con el malestar. Por eso, igual que en las fobias, se evitan activamente esas situaciones. Y de nuevo, desproporcionado y persistente, 6 meses o más. Exacto. Y como decías, puede darse con trastorno de pánico o sin él. No son lo mismo, aunque a menudo coexistan. Hay incluso herramientas específicas para medir los síntomas agorafóbicos. Tratamiento aquí. También exposición. Sí, la exposición en vivo, o sea, en la situación real, es clave. A menudo dentro de una TCC. La TCC puede ayudar a que la gente no abandone, a que no haya tantas recaídas. Pero, Pero necesita tiempo para esa exposición real. si se reduce mucho el tiempo de exposición en vivo, la eficacia puede bajar. Bien. Y nos queda el último, el trastorno de ansiedad generalizada, el TAG. El TAG. Aquí la protagonista es la preocupación. Una preocupación excesiva, ¿no? Y sobre un montón de cosas diferentes. Eso es, generalizada. Sobre el trabajo, la salud, la familia. Pequeñas cosas. Casi todos los días, durante al menos 6 meses. Y lo peor es que la persona siente que no puede controlar esa preocupación, ese run-run. Y viene acompañada de otros síntomas. Sí, al menos 3. Inquietud o nerviosismo, cansarse fácilmente, problemas para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas para dormir. La preocupación es lo central. Es el núcleo, sí. Y este trastorno nos lleva a pensar en los límites, ¿sabes? Porque se solapa con otros. Con el pánico, has dicho antes. A veces se habla de ansiedad doble. Y sobre todo, se solapa mucho con la depresión. Comparten síntomas como la fatiga, los problemas de sueño, la dificultad de concentración. ¿Alguna pista para diferenciarlos? Bueno, una diferencia clásica es el foco temporal. La preocupación del TAG suele mirar mucho al futuro, a ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Amenazas potenciales. Mientras que la depresión, La rumiación depresiva tiende a centrarse más en el pasado, en errores, en pérdidas, aunque no siempre es tan nítido, claro. ¿y para el TAG? ¿Qué funciona? La TCC también tiene bastante respaldo aquí. Y bueno, se están empezando a explorar otras cosas, como el mindfulness, la atención plena, pero todavía falta más investigación para consolidarlos como tratamientos de primera línea. Muy bien. Pues haciendo un resumen rápido, hemos visto un abanico de trastornos, Bastante variado, sí. con focos distintos. Un objeto, una situación social, las propias sensaciones del cuerpo o preocupaciones más difusas, generales. Pero todos con ese hilo conductor. El miedo o la ansiedad desbordante, desproporcionada, que acaba interfiriendo mucho en la vida diaria, Exactamente. que limita, que genera sufrimiento. Pues muy interesante todo este recorrido. Sí. Y quizás, para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire, ¿no? Adelante. Pues si todos estos trastornos comparten mecanismos como la evasión o ciertas formas de pensar un poco distorsionadas, ¿qué nos dice entender uno sobre los demás? Buena pregunta. O incluso, ¿qué nos enseña sobre cómo funciona la ansiedad normal, la que todos sentimos a veces? ¿Qué significa que la ansiedad pueda fijarse en algo súper concreto, como una araña, o flotar de forma generalizada, preocupándose por todo? Da que pensar sobre la naturaleza misma de la ansiedad. Ahí queda eso. Algo para darle vueltas.